Les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en español. Es para mí un privilegio una vez más estar aquí con ustedes en estos estudios a través de la Biblia. Hoy el título de nuestro mensaje es Soldados Cristianos en Guardia. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo de 1 al 4, que dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, confía, a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Sufrir penurias o sufrir pruebas, dificultades como un buen soldado no es nada fácil. Hay mucho consuelo en estos versículos. Sin embargo, todos tenemos muchas dificultades en este tiempo que vivimos, especialmente lo que estamos viviendo de esta pandemia del COVID-19. Personalmente no he visto anteriormente en cosas tan terribles que están sucediendo alrededor del mundo, pero aparentemente tienen mucho que ver con los tiempos del Señor. El Señor reina en todos los asuntos del ser humano, pero nuestro Dios nunca cambia y Él sigue siendo fiel a cada uno de sus hijos. Allá como lo vimos en Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39, que nos dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia, perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, las Escrituras tienen mucho que decir sobre la resistencia o la perseverancia, como vimos la semana pasada, de los creyentes. Y la palabra de Dios es clara. El carácter cristiano se desarrolla en medio de la adversidad. Si no tienes problemas, nunca has tenido problemas, ten por seguro que algún problema va a venir. Y todo esto no está fuera del alcance del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, 22, 23 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El amor cristiano no se prueba hasta que hayamos sido maltratados y debemos lidiar con la ira y el resentimiento. El gozo cristiano se prueba ante la desilusión o la calamidad. La paz se pondrá a prueba al igual que la paciencia o la perseverancia, la bondad, la fidelidad, la gentileza, el autocontrol, siempre pensando en que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo haría Él en esta situación? ¿Cómo Él haría en aquella situación? Él quiere que estemos tranquilos, confiando en Él. Creo que podemos ver claramente, ¿verdad?, que nuestro desarrollo como pueblo de Dios no está separado de las dificultades. Incluso nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, tuvo también dificultades aquí en la tierra. Hebreos capítulo 5, versículo del 8 al 10, que nos dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec.
aquellos de nosotros que tenemos hijos deberíamos recordar cuando ellos aprendían de chico a montar su bicicleta. ¿Cuántas veces se cayeron? Eso es parte de lo que es el aprendizaje y lo que el Señor nos enseña a través de las pruebas y las dificultades. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia o perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Las Escrituras nos dan repetidamente la razón para regocijarnos en las pruebas. Difícil regocijarse cuando tenemos un dolor. Difícil cuando tenemos la pérdida de un familiar o la pérdida de un trabajo, la pérdida de incluso un animalito, debido a sus resultados beneficiosos, ¿verdad? Con que al final de todo el Señor nos lleva y nos dice que Él está en control, Él está en la soberanía, que todo va a estar bien. La adversidad en sí misma no es el motivo de nuestra alegría, sino que es la expectativa de los resultados que dan estas pruebas, el desarrollo de nuestro carácter. Aquí es porque podemos regocijarnos en la adversidad, porque sabemos, creemos que Dios está en control y está trabajando en nosotros para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. En la prueba vemos por el ojo espiritual, el ojo de la fe, más allá de los eventos, confiando solamente en nuestro Dios Todopoderoso a través de todo. Jesús es el ejemplo supremo, por supuesto, el que vino, nuestro Dios, hecho hombre, que no pecó, no cayó en nada. Hebreos capítulo 12, 1, 3, cuando vimos allá en este estudio, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Jesús, hermano, miró mucho más allá del sufrimiento al gozo que le presentaba, y que debemos fijar también nosotros nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, su ejemplo. Él soportó sufrimiento en obediencia a la voluntad del Padre para comprar nuestra salvación. No olvidemos nunca quién es Dios, quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. Vayamos allá a Hebreos capítulo 12, cuando miramos esos versículos, el 1 al 3, además los versículos 4, 14, el Señor a el que ama, disciplina. Los juicios son la disciplina de Dios en nuestras vidas. Él está trabajando no solo en nuestro exterior, sino también en nuestra transformación interior.
el nuevo pacto. La ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. Queremos ahora obedecerle porque sus leyes, sus estatutos están escritos en nuestro corazón. Mira lo que nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, que dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, fuera de las escrituras, no deje que nadie te eche el cuento. En las escrituras encontramos la verdadera paz y la verdadera verdad. La disciplina de nuestro Padre es para nuestro bien, lo que nos hace crecer y madurar. Recordemos lo que tuvimos padres bien fuertes y padres que nos corregían porque nos amaban, para que nosotros no fuéramos presa de la cárcel o que fuéramos presa de la muerte y de la destrucción allá afuera. La perseverancia es la calidad del carácter que nos permite perseguir los propósitos de Dios a pesar de los obstáculos y las dificultades. Se requiere perseverancia o resistencia, ¿verdad? Y Dios desarrolla esto en todo creyente. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, que nos dice: considérenlo todo con alegría, hermanos míos, cuando enfrenten varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Y deja que la resistencia tenga su resultado perfecto, para que pueda ser perfecto y completo sin que nada nos haga falta. ¿Recuerdas esa espina o ese aguijón en el cuerpo de Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, donde Pablo oró 3 veces y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Pablo quería desesperadamente deshacerse de esta espina, pero Dios dejó que permaneciera. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por hacer esa pregunta. Para frenar el orgullo de Pablo y enseñarle a confiar en la fuerza de Dios y no en la suya. Aplicar esto a los problemas actuales, el COVID-19. O yo no sé, este mensaje está llegando a tu corazón. ¿Qué problema tienes en este momento? El Señor nos dice: bástate mi gracia. Aprendemos, lógicamente, de la adversidad. No nos molestamos, ¿verdad?, por los problemas, ni consideramos a Dios injusto. Simplemente confiamos en Dios, incluso si no podemos ver en todo momento el propósito de lo que está haciendo en nuestras vidas. Recuerda que el cielo gobierna en los asuntos del hombre. Tarea para que te puedas empapar un poco más de esto: lee el libro de Daniel, los 12 capítulos. En tiempos difíciles, confiamos en Dios con corazones humildes para cumplir sus propósitos. Que para el creyente, ¿verdad?, estos propósitos son para nuestro bien. Como dice Romanos capítulo 8, 28, como leímos allá anteriormente. Pero Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3 al 91, ¿verdad? Al 9, perdón. Primera de Pedro 1, 3 al 9, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, ¿verdad?, reservada en los cielos para usted,
Mediante la fe ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, tentaciones, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Ciertamente, como miramos, Job tuvo su parte de pruebas, lo que Dios le permitió. Observe la actitud de Job sobre estas dificultades. Job, capítulo 23, y el versículo 10, que dice: pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. ¡Qué bendición! Estos versículos bíblicos que se aplican hoy en día a nuestra vida también. Traemos la palabra de Dios a la lucha. Cada vez que estamos en dificultades, la palabra de Dios nos recuerda que Él está con nosotros, no nos desamparará y no nos dejará. Deberíamos tratar de relacionarnos con las Escrituras, más con los problemas que vivimos, si queremos aprovechar las circunstancias adversas. Olvidé a quién lo dijo, ¿verdad? Pero los problemas te traerán una nueva visión a la palabra de Dios. Martín Lutero nació en el 1483 y murió en el 1546. Si no fuera por la tribulación, no habría entendido las Escrituras. Las pruebas mejoran las verdades de la palabra de Dios y nos hacen rentables de nuevas maneras a medida que vemos verdades que previamente pasamos por alto. Martín Lutero dijo también: tan pronto como la palabra de Dios se conozca a través de ti, el diablo te afligirá, te convertirá en un verdadero doctor teológico y te enseñará con sus tentaciones a buscar y amar la palabra de Dios. Yo mismo les debo muchas gracias a mis papistas por golpearme, presionarme y asustarme por la furia del diablo, que me han convertido en un teólogo bastante bueno, llevándome a una meta que nunca habría alcanzado. Debemos, hermanos, recordar las lecciones que aprendemos en las pruebas. Dios quiere que recordemos cómo crecimos en nuestra fe. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 10 al 16, que nos dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o de esclavos. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Aquí está
lo que se considera en agricultura como la poda, ¿verdad? De un árbol, o la vid verdadera, ¿verdad? Que no se poda. Si no se poda, ¿verdad? Ella va a producir mucho crecimiento, ¿verdad? Pero poca fruta. La poda obliga a la planta a usar la vida para producir fruta. Los cristianos igualmente necesitamos poda, pruebas, enseñanzas, disciplina. Y nuestro Padre lo está haciendo, esa poda en cada uno con el propósito de que demos fruto. ¿Cuántos van a la iglesia? ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Cuántos tratan de dar sus ofrendas? Pero eso no salva a nadie, ¿verdad? Muchas veces somos muy oidores de la palabra, pero no hacedores. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, que nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Las dificultades y las pruebas nos hacen pensar, hermanos, en los problemas importantes de la vida y la eternidad. La poca, ¿verdad?, poda nos lleva a una mayor dependencia, ¿verdad? La poda nos lleva a una dependencia de Dios, la fe, y nos ayuda a ver las cosas a la luz de la eternidad. La adversidad profundiza nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Recordarás si has tenido alguna prueba donde pensabas que ya no ibas a salir de ella. ¿Cómo ibas a pagar las cuentas? ¿Cómo ibas a pagar la renta? ¿Cómo ibas a pagar el hospital o la escuela de tu hijo? Pero el Señor ha proveído. Amén. Pero mientras estábamos en esas pruebas, que no sabíamos cómo íbamos a salir de ellas, el Señor nos da una luz al final del túnel. Y ahora esas pruebas nos hacen confiar y apegarnos más a nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que Él tiene cuidado de sus hijos. Aquí es donde aprendemos a confiar en su soberanía y su sabiduría y a descansar en su amor. La adversidad es rentable. Lo sabemos porque nuestro Padre es soberano y nos tiene en sus manos. Incluso nuestros errores más grandes, ¿verdad?, o los más tontos, nos descarrilan, ¿verdad?, de los propósitos amorosos de nuestro Dios en nuestras vidas. Recuerda, no es tu gran fe lo que te preserva, sino la gran fidelidad de nuestro Dios Todopoderoso. Juan, capítulo 16, versículo 33, que nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Recordemos, el rey David huyó de Saúl allá en Primera de Samuel, capítulo 21-22, por la gente de Gad. Fingió estar loco y actuó locamente y garabateó en las puertas de la ciudad. Dios usó esto para permitir que David escapara a la cueva de Adulán. Primera de Samuel, capítulo 22, para aquellos que toman nota. David miró hacia atrás mientras escribía el Salmo 34. Después de haber visto esa historia ya, ese salmo nos habla a nosotros de también las pruebas y las dificultades que pasamos, que sin saber el Señor nos ha llevado y nos ha sacado de todas unas de ellas. Mira lo que dice el Salmo: bendeciré al Señor en todo tiempo.
Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¡Qué precioso salmo! Charles Spurgeon nació en el 1834, murió en el 1892 y dice del Salmo 34: David se hizo el tonto con singular destreza ante el rey de Gat. El salmista compuso este poema con la intención de conmemorar el evento de la liberación de Dios. Es bueno marcar nuestras misericordias con monumentos bien tallados. Esta semana, hermano, recuerda, vivimos por fe y no por vista. Hebreos nos lo recuerda. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 36 al 39, que nos dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia o perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, perseveremos, estemos en la palabra, miremos menos noticias, leamos más nuestra Biblia, congreguémonos, hablemos con los hermanos que tienen un mensaje espiritual, no los hermanos que tienen un mensaje para hundirte o para confundirte o para infundirte miedo. Señor, Dios Todopoderoso está en control de todos los acontecimientos de nuestra vida. Hermanos, que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.